Buenos días, hermanos. Estamos muy agradecidos con Dios por poder estar aquí en la casa de nuestro apóstol y también de nuestros padres. Y bueno, estamos muy expectantes de todo lo que Dios está enseñando y trayendo frescura a través del estudio del tabernáculo. Les animo a que tomen notas, a que estén muy atentos y a volver a estudiar detalladamente la enseñanza. Hay muchas riquezas en la enseñanza, muchos detalles que Dios tiene para su iglesia. Y bueno, reciban un saludo de la Iglesia Cristiana La Vid Verdadera en Guadalajara. Pudimos tener un tiempo para organizarnos con pues todas las precauciones debidas de protocolos de seguridad y de salud para poder estar aquí unos días. Dios les bendiga, hermanos. Saludos y bendiciones. Para allá, ¿dónde me pongo? Ahí. Aleluya. Alabado sea Dios. Estamos tan bendecidos y tan contentos de esta visita que hemos recibido. Estamos agradecidos con Dios porque pues en este tiempo lo que hacemos es vernos a través de una pantalla y saludarnos, pero claro que es muy diferente el poder estar juntos, estar unidos y juntos. La Biblia dice que en el día de Pentecostés estaban unánimes, esto quiere decir de una misma alma o de una misma mente. Todos tenían una unidad alrededor de Cristo, pero dice y juntos, y esto quiere decir cerca físicamente el uno del otro. Así que va a venir el tiempo en que esto lo podamos hacer con toda libertad, porque, está dentro de los propósitos de Dios que estemos unánimes, pero también que estemos juntos. Gloria al Señor. Y bueno, estamos viendo el tabernáculo y estamos viendo las cubiertas, 4 cubiertas que tenía el tabernáculo. Y bueno, yo quisiera mencionar algunas cosas interesantes acerca de el tabernáculo. ¿Se acuerdan que mencionamos que eran 48 tablas las que formaban? 20 tablas de un lado, 20 del otro, 6 atrás y 2 en las esquinas, que estaban formando este gran rectángulo. Este rectángulo, las tablas eran de 30 codos, de 10 codos. El ancho entonces del lugar santísimo, ya que las tablas eran de codo y medio, nos está dando un rectángulo, un cubo perfecto, que es el lugar santísimo, de 10 codos por 10 codos por 10 codos. Y después el lugar santo, separado por 4 columnas que sostenían las cortinas, estaban el rectángulo de 20 codos por 10 codos por 10 codos. Y ese es el lugar donde estaban los muebles del lugar santo y donde entraba el sacerdote todos los días. Sin embargo, al lugar santísimo solo entraba una vez al año. Y ese día, el día de la expiación de Levítico 16. Bueno, todo eso es muy precioso y muy importante. Un detalle que quiero mencionar, ya que no vamos a ver los 48 principios de éxito que están mostrados en cada una de las tablas en Primera de Timoteo. Pero sí podemos mencionar que tenían, y quisiera que pusieras la figurita que acabamos de hacer, la parte donde está la estructura del tabernáculo, dice la Biblia que tenía, cada tabla tenía anillo de oro, de tal manera que cuando ellas se ensamblaban entre sí a través de una espiga y una ranura, entonces quedaban ensambladas como se hace con un lambrín. Y bueno, no solamente esto la sostenía y las basas de plata, sino que había 5 varas que eran hechas de madera de sitín forradas de oro, pero 4 de ellas estaban por el exterior, pasando a través del anillo de cada tabla y entonces uniendo a todas las tablas formando una estructura. Y de manera que
por la parte de afuera se veían todos los anillos y se veían las 4 barras circulares, redondas de madera cubiertas de oro, de tal manera que esto era lo que se veía. Sin embargo, exactamente a la mitad de las tablas y por el interior de ellas, atravesándolas a todas ellas, había un agujero a través del cual se metía una quinta vara, y esta vara pasaba también a través de todas las tablas y era como una estructura interior. Y bueno, estas 5 barras nos hablan de los 5 ministerios, precisamente trabajando en equipo para mantener a la iglesia unida y firme. Ese es el trabajo que Dios le ha dado al ministerio quíntuple. Es para perfección de los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces ellos están trabajando precisamente para tener esta tienda edificada, estructurada, unida. Bendito sea el Señor. Esto es muy precioso y es algo que quería mencionar, aunque no vamos a mencionar los 48 principios de éxito. Sabes que están en 1 de Timoteo y que son instrucciones de Pablo a Timoteo para que sepa cómo conducirse en la iglesia del Dios vivo, que es columna y es apoyo de la verdad, como eran cada una de estas tablas con sus basas de plata. Bendito sea el Señor. Y bueno, esto es algo que no quería dejar pasar. Otra cosa que quiero mencionar y que nos va a servir en la ilustración de lo que representan estas 4 cubiertas está en Mateo capítulo 7. Vamos a ver Mateo capítulo 7, versículo 24. Esta es otra parte que no mencioné la vez pasada, pero me parece muy importante por lo que nosotros estamos recibiendo de protección a través de estas cubiertas. Y dice el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y bueno, aquí nosotros tenemos una ilustración muy clara que Cristo nos está diciendo de cuando tenemos fundamento, cuando tenemos basas de plata, cuando tenemos estos soportes, o cuando simplemente está puesta la tabla sobre la arena. Esto sería una edificación fuera del modelo de Dios. Pero el poner el fundamento, y el fundamento, la plata, habla de redención, entonces nos está hablando de la obra de Cristo, y nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto, dice 1 Corintios 3, sino a Jesucristo. Y sobre este fundamento hay que sobreedificar. Bendito sea el Señor, la casa de Dios. Así que, bueno, pues todo está muy perfectamente ensamblado, unido en la figura y en la verdad que representa. Y entonces nosotros estamos mirando aquí 3 tipos de embates que están viniendo sobre la casa. Y bueno, podríamos decir qué diferencia hay entre el que hace las palabras que oye y el que oye pero no las hace, ¿verdad? Y esto está hablando entonces de la fe, habla de esta obediencia de fe que no viene para discutir las verdades de Dios, sino viene para asimilarlas y practicarlas, para vivir el Evangelio. Y esto es lo que nosotros podemos llamar, si esto es el orden divino, Dios es un Dios de orden, Dios está poniendo todo en su lugar, Dios tiene un plan perfecto y la restauración es ir recuperando el lugar que cada cosa debe tener, el lugar que debe tener. Entonces vemos que el diablo va a trabajar para distorsionar este modelo y va a tratar
de darnos opciones o modelos diferentes a través de los cuales, la iglesia se frene, la edificación se detenga, el edificio quede a medio construir y no tiene un buen fundamento. Entonces, el que oye mis palabras y las hace. Y entonces vemos que hay 3 embates que vienen, lo voy a mencionar así. El primero de ellos viene del cielo, es la lluvia. Bendito sea el Señor. Y esto nos está hablando de los juicios de Dios que siempre son necesarios y saludables en la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia se conserve en el estándar de Dios, en el modelo de Dios. Entonces las lluvias vienen de parte de Dios y son correcciones, pero allí está la piel de tejones resistiendo toda el embate de las situaciones atmosféricas, ¿verdad? Entre ellos, en primer lugar, está la lluvia, y vino la lluvia y dio contra la casa. Y está hablando entonces del escrutinio de Dios, del necesario análisis de Dios que viene sobre nosotros precisamente para que nosotros nos conservemos en pureza y caminemos siempre ceñidos a este modelo de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Qué pasa cuando una iglesia se sale? Bueno, van a pasar cosas y a veces la gente está pensando, el diablo está haciéndome, el diablo es muy difícil, está atacando por aquí, por allá. Hermano, la lluvia viene del cielo, es el juicio de Dios, es Dios haciendo un saludable análisis de la iglesia para corregir lo que está mal y poner a la iglesia en el lugar correcto y restaurar el orden divino en el funcionamiento de la iglesia. Y esto es muy importante que lo aprendamos, lo comprendamos. Y ahí tenemos una cubierta, la cubierta de tejones, la que recibe todo lo que viene del exterior. Aleluya. Y luego dice, vinieron ríos. Y los ríos, corren sobre la tierra. Esto viene en una manera horizontal sobre la casa. Esta pega en los cimientos. Esta viene si no hay cimientos y nada más está sobre la arena, pues viene y remueve la arena y entonces se destruye el edificio. Y esto nos habla de tribulación. Esto nos habla del ataque que viene del mundo. Del ataque que viene porque no somos del mundo. La Biblia dice que el mundo nos aborrece porque no somos del mundo. Si fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero ahora no somos del mundo. Y esto es muy importante y es un privilegio importante que tenemos y también debemos tener conciencia. Nuestra relación con el mundo tiene 2 aspectos. Uno es dar testimonio de nuestra fe a través de nuestra manera de vivir y número 2 es, no solamente ser el modelo que ilumina, sino ser como la sal de la tierra que evita la corrupción. Y esto incomoda a la gente. La presencia de un cristiano en un lugar de pecado, es una situación que se puede dar cuando uno va a predicar a las calles y va a lugares, a barrios donde hay mucho maleante. Lo importante es saber que eso es ser sal de la tierra, ir a donde está la corrupción y parar la corrupción. Ese es el trabajo de la sal. Esa es la manera en que se preservaban las cosas y nosotros somos la sal de la tierra. Esto produce esa reacción de el mundo en contra nuestra, atacándonos. No estamos contemporizando con el mundo a través de las tradiciones, sino estamos mostrando un nivel diferente y una manera diferente de vivir que es mejor que la manera que el mundo tiene. Y entonces este contraste provoca esta reacción y el mundo viene como ríos. Y hay persecución a la iglesia y hay ataque a la iglesia en diferentes maneras. Esto es parte natural de la vida y para eso tenemos la protección de la piel de tejones. Gloria al Señor. De la piel de carneros teñidos de rojo, de la intercesión de Cristo y de la administración a través de eso. Es importante porque eso nos sostiene, nos alienta, nos consuela y nos permite permanecer
en contra de las tribulaciones. Bueno, la iglesia fue atacada, la iglesia fue dispersa, pero esto no detuvo la obra de Dios, sino la multiplicó, porque los discípulos, por donde quiera que iban, anunciaban a Cristo, y entonces se propagó el evangelio. Y esto es muy precioso y muy importante que suceda. No había turbación, no había confusión, no había preguntas de por qué permites esto, Señor, contra tu iglesia, la niña de tus ojos. No, hermanos, ellos estaban tomando eso como ese impulso que Dios les estaba dando. La tribulación viene del mundo, pero la iglesia que está bien establecida aprovecha todo este ataque para poder propagar el evangelio, para poder extender por todas partes. Si tú no quieres salir, a lo mejor una tribulación va a ser muy buena que un ataque del mundo en una manera tal que, te sientas obligado a salir, como ellos tuvieron que dejar Jerusalén, pero por todas partes se extendió el reino de Dios. Bendito sea el Señor. Y bueno, después vamos a ver la tercera cubierta, que es la de pelos de cabra. Pero tenemos que tener conscientes que hay otro ataque que viene del viento. Gloria al Señor. Soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre la casa. Y uno podría decir, bueno, esto es algo que no sé de dónde viene, porque no viene de los hombres, no viene de Dios. Pero, ¿quién es el príncipe de la potestad del aire? Bueno, la Biblia dice que es Satanás. Satanás se mueve en las regiones celestes, se está moviendo en la atmósfera, y él viene, y estos vientos prefiguran precisamente la manera en que el diablo ataca a la iglesia, de tal manera que se infiltra, y lo que trata es precisamente de encontrar grietas o huecos por donde meterse, y por donde poner división en la iglesia, cómo meter chismes en la iglesia, cómo hacer que la gente de la iglesia se encuentre carente de unidad, y descontenta, inquieta, y turbada, y confusa, y herida, y muchas de estas cosas que tú debes saber que no vienen de otro lado, que no vienen de otra fuente, vienen de Satanás. Es una manera en que el diablo está atacando a la iglesia y está debilitando a la iglesia para que la iglesia se desmorone, la iglesia se divida, la iglesia se quebrante y sea parada del propósito que está cumpliendo. Bendito sea el Señor. Entonces el diablo ataca de esta manera y busca todas las fisuras, todas las hendiduras. Ahora que veamos la piel la cubierta de pelos de cabra que formaban esta cortina, vamos a entender algunas cosas de por qué Dios las hizo como la hizo, y qué es lo que eso representa en cuanto a la hermeticidad de esta tienda. Bendito sea el Señor. Tenemos entonces 3 tipos de ataques, y hay 4 cubiertas. Entonces, ¿de qué nos habla o de qué nos cubre la cubierta interior? Bueno, la palabra de Dios nos está diciendo que la casa está firme si está edificada sobre la peña, si el fundamento es Cristo, el que oye mis palabras y las hace. Esta es la manera correcta en que Dios nos está dando su orden divino. No es orden divino cuánto sabes, es orden divino cuánto vives lo que sabes, cuánto estás practicando en tu vida esta verdad que Dios está sembrando en nuestros corazones. Así que es importante que nosotros nos demos cuenta que los cimientos le dan estabilidad a la casa, le dan permanencia a la obra de Dios. La iglesia puede sortear cualquier obstáculo, cualquier oposición de cualquier tipo, y puede permanecer porque está establecida en la palabra de Dios y tiene una práctica constante de los principios del Evangelio. Hay tantos cristianos teóricos que saben mucho, pero que no viven lo que saben, que no lo practican, que, por ejemplo, tienen el pacto de sanidad divina, pero a la hora de la hora
es en lo último que piensan, es en esperar en Dios. Esa es la última opción. La primera opción es correr y buscar auxilio humano y buscar opciones que sean naturales, que estén al alcance de uno. Pero, hermanos, sanidad divina es una provisión del cielo, es una bendición de Dios, es algo que requiere poner en práctica. No podemos hablar, sí, Jesús sana a todos y Él resucita muertos y Él puede hacer todo, pero cuando tú estás en medio del problema y tú tienes entonces la opción de esperar en Dios, lo último que haces es eso. Empiezas a correr y a buscar otras opciones y bueno, Dios queda como la última instancia. Hermanos, qué diferentes son las cosas cuando uno pone a Dios en primer lugar y sus promesas en verdad nos sostienen. Y entonces nuestra fe es probada y nosotros, somos afirmados en la fe. Bendito sea el Señor. Y entonces tenemos este fundamento y estamos firmes en la fe porque el Señor ha cumplido sus promesas en las que nosotros hemos esperado. Esto es practicar la verdad. Esto es lo que significa dejar de ser teóricos y empezar a experimentar esa potencia de Dios obrando en nuestras vidas en una manera constante, en cada situación, y entonces la casa permanece. Es una obra genuinamente establecida por Dios, es una obra divina, sobrenatural, es algo celestial que está siendo puesto en esta tierra. Bendito sea Jesucristo. Gloria al Señor. Y bueno, entonces vamos a mirar la tercera cubierta. Gloria al Señor. Ya vimos dos, ahora vamos a mirar la tercera. Y bueno, si vemos en la ilustración, la estoy poniendo en la parte de abajo. Arriba está la estructura, abajo está esta cubierta cubriendo la estructura. Y es muy interesante. Vamos a leer en la Biblia y vamos a tratar de ir mirando lo que allí nos ilustra y cuáles son las verdades que está ilustrando, qué es lo que nos está enseñando este material que Dios nos ha dejado tan rico en los símbolos del Antiguo Testamento. Éxodo 26. Vamos a leer del versículo 7. Y vamos a leer hasta el versículo 13. Y dice la Escritura: harás asimismo cortinas de pelo de cabras para la cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de una cortina será de 30 codos, y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Una medida tendrán las 11 cortinas. Gloria a Dios, quiero que note, son 11 piezas que están teniendo 4 codos de ancho y están teniendo 30 codos. Si mide 10 codos de alto, 10 codos de ancho, entonces estamos mirando que esta cortina va a cubrir todo el tabernáculo. Va a llegar del borde de las tablas tocando la arena y va a darle la vuelta a la tienda para tocar el borde de las tablas del otro lado tocando la arena. Entonces son 30 codos, la anchura son 4 codos. Bendito sea el Señor, y son 11 cortinas. Pero nota lo que nos dice de estas cortinas, cómo se van a armar. Y dice: y juntarás las 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas separadamente. Y doblarás la 6ª cortina delante de la faz del tabernáculo. Y entonces eso quiere decir que quedan 10 cortinas, una queda doblada en la parte del frente del tabernáculo, precisamente donde está el borde del tabernáculo. Y entonces estas llegan hasta la arena por ambos lados. Bendito sea el Señor. Y bueno, está diciendo que vas a unirlas en esta manera. Dice: harás 50 lazadas en la orilla de la una cortina al borde de la juntura y 50 lazadas en la orilla de la segunda cortina en la otra juntura. Y entonces está hablando que una cortina se va a unir a otra
a través de estas lazadas. Estas lazadas son como unos hilos que van en el borde, pero que tienen unos ojales y que van a permitir, estas 50 piezas van a permitir que una cortina se una a la otra. En una hay botones, en la otra hay lazadas, y el botón entra en la lazada y es como un broche que cierra y que une las dos cortinas. Y así se unen por un lado 5 cortinas y por el otro lado 6 cortinas. Bendito sea el Señor. La de 6 cortinas, acuérdate, una de ellas se va a doblar en la puerta del tabernáculo de tal manera que van a quedar 5 cortinas más 5 cortinas, y está doblada o doble en la parte de la entrada de la tienda. Bendito sea el Señor. Dice, harás asimismo 50 corchetes de alambre, los cuales meterás por las lazadas, y juntarás la tienda para que se haga una sola cubierta. Tienes 5 y 6, pero en realidad como cubierta son 5 y 5 y una doble, y entonces entre ellas tú haces una unión final para que quede una sola cortina de todas estas piezas. Bendito sea el Señor. Y entonces son 50 corchetes y están, son de alambre de bronce y están unidos con estos broches de bronce, y entonces queda una sola cortina. Bendito sea el Señor. Y dice, para que quede una sola cubierta. Y el sobrante que resulta de las cortinas de la tienda, la mitad de la una cortina que sobra quedará a las espaldas del tabernáculo. Gloria al Señor. Y bueno, son 4 codos. Estamos tratando de cubrir 30 codos. Esta parte está doblada, entonces nos quedan 10 cortinas de 4 codos, es decir, nos quedan 40 codos. Gloria al Señor. Y el tabernáculo tiene 30. Entonces, lo que cae son 10 codos. Bendito sea el Señor. Y entonces nosotros vemos que queda cubierta totalmente la parte de atrás del tabernáculo. Entonces ya no es de ninguna manera visible. Y entonces, bueno, toca la arena. Bendito sea el Señor. Ahora quiero que veas cómo cuelgan las esquinas de un mantel y cómo se hacen pliegues en esa esquina, precisamente porque esto viene cubriendo una pared, esto viene cubriendo la otra pared, y entonces aquí se hace un pliegue y en la otra esquina se hace un pliegue. Entonces estos pliegues son por la propia esquina, descansan sobre la arena y queda un doblez en la parte de atrás sobre la arena. Bendito sea el Señor. Y dice, y un codo de la una parte y otro codo de la otra parte que sobra de la longitud de las cortinas de la tienda, cargará sobre los lados del tabernáculo de la una parte y de la otra para cubrirlo. Y entonces está mostrando una situación de cómo esto descansa sobre la arena del tabernáculo en la parte de atrás. Bendito sea el Señor. Y bueno, todo esto es muy preciosa, esta descripción, y por supuesto todo esto tiene algún significado, y bueno, vamos a mirar en manera panorámica cosas importantes que tenemos que entender de lo que esto nos ilustra. Vamos al Nuevo Testamento y vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 13. Gloria a Dios. Y dice la Escritura, porque si vivierais conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Y bueno, nosotros estamos mirando algo allí. Todas las uniones de las cortinas son de bronce. Y esto está hablando de la cruz de Cristo, está hablando del juicio. Acuérdense, todo lo de bronce nos habla de juicio, y en particular esta cubierta está unida de esta manera con el bronce. Las lazadas y los corchetes y todo esto es bronce, y entonces los mantiene unidos. Y está hablando entonces de disciplina, está hablando de juicio.
Y entonces nos está mostrando algo que es muy importante para nuestra vida si nosotros queremos formar parte de la tienda o queremos participar de este modelo de Dios. Es que nosotros mantengamos nuestra vida en humildad, debajo de juicio, recibiendo con mansedumbre aquellas cosas de corrección y de pureza que Dios quiere que nosotros tengamos y conservemos dentro de la casa de Dios, dentro de la iglesia, y que la iglesia pueda ser, esta belleza que se muestra al mundo y que muestra pues la diferencia que hay entre el desierto y la casa de Dios, entre el mundo y la iglesia. Bendito sea el Señor. Y entonces aquí está diciendo que la manera correcta de mortificar la carne es el espíritu. A veces tú quieres mortificar la carne tú, y eso no es posible. Gloria a Dios, la carne codicia contra el espíritu codicia contra la carne, en medio está tu alma, en medio está tu voluntad, dice, para que no hagas lo que quieras. Y entonces está mostrando cómo hay dos fuerzas, el espíritu jalándote hacia Dios y la carne jalándote hacia el pecado, hacia el mundo, y cómo estas dos fuerzas se oponen entre sí, y en medio está tu voluntad, en medio está tu alma, en medio tú tienes un conflicto, tienes una batalla, pero es importante a quién te rindes. ¿Quieres mortificar la carne? Necesitas del espíritu. No eres tú mortificando la carne, sino por el espíritu. Y esto quiere decir, es una decisión que nosotros tomamos de rendirnos a Dios y de experimentar entonces la fortaleza de Dios, la capacidad de Dios, la gracia de Dios, para que por el espíritu nosotros podamos someter a la carne, podamos mortificar o matar los apetitos y los deseos y los sueños y los anhelos que tenemos en nuestra carne. Bendito sea el Señor, no solamente los afectos, las concupiscencias, sino también los afectos deben de ser crucificados. Bendito sea el Señor. Leemos en Gálatas 5:16. Dice la Escritura, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Gloria al Señor. Y también podemos leer en el versículo 24, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias. Y nota el versículo 25, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Y bueno, quiero decirte, todos los que han recibido a Cristo tienen vida en el Espíritu. Todos los que son salvos viven en el Espíritu. Pero aquí no nos está hablando de la vida interior que nosotros tenemos porque Cristo está en nuestro espíritu, sino la manera en que nosotros obedecemos la palabra de Dios y esta vida en el espíritu se convierte en un andar en el espíritu. Y esto es una actividad, es un moverse en obediencia, es un vivir la fe que nosotros profesamos, es obedecer los principios y ceñirnos al modelo de Dios en lo que Dios está esperando, en su voluntad que se esté cumpliendo a través de nuestra vida. Y entonces nosotros vemos que, bueno, todos los salvos tienen vida en el Espíritu, pero no todos los que tienen vida en el Espíritu andan también en el Espíritu. Muchos andan en la carne. Hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales. Hay cristianos que por el Espíritu mortifican la carne y hay cristianos que están dándole a sus apetitos todas sus satisfacciones y entonces están muriendo, están teniendo esterilidad, no hay fruto en su vida, no hay manifestación de la vida en el Espíritu, sino está habiendo obras de la carne. Bendito sea el Señor. Y entonces es importante entenderlo para que, lo que representan estos corchetes de bronce está hablando de la unidad que se da cuando todos en humildad estamos ceñidos a Jesucristo. Y entonces esta es una unidad necesaria entre todos aquellos que representan esta cubierta.
Esta cubierta, en primer lugar, representa la humanidad de Cristo. Representa la humanidad de Cristo porque toca la tierra, porque toca la arena del desierto, porque es la única cubierta que llega hasta este punto. Bendito sea el Señor, es importante entenderlo. Y entonces está hablando de un Cristo que vino en humildad y mansedumbre y tocó la tierra, vino y se hizo como nosotros y está bajo juicio, él está en una perfecta unidad a través de estos corchetes de bronce. Él dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. El deleite de Cristo era hacer la voluntad de Dios. No era algo que le pesara o algo que era un simple deber, sino era un deleite. Era algo que él hacía con completa rendición, con un gusto extremo. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Bendito sea el Señor. Y entonces siempre él tenía este celo, este cuidado, esta pureza, esta consagración, esta vida rendida por entero a la voluntad de su Padre. Como Él me lo ha dicho, así lo hablo. Todo lo que lo hago juntamente con Él. Hermanos, cuántas cosas Cristo nos muestra acerca de esta manera en que Él vino a vivir en carne, vino a vivir como hombre y vino a darnos el secreto de la victoria. ¿Cuál es el secreto de la victoria? La vida en el Espíritu, que Cristo viva en ti. Y que tú lo dejes manifestarse a través de tu vida y ya no vivas tú, sino Cristo se manifieste en tu vida y entonces lo que vivas, lo vivas en la fe del Hijo de Dios. Bendito sea Él para siempre. Gloria al Señor. Y quisiera ver allí en Romanos 8, versículo 17 y 18. Ahí quiero que resalte una palabra que leemos muchas veces, pero que, a veces no nos gusta lo que representa o lo que significa. Pero dice el versículo 17, si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Y nos está mostrando cómo Dios quiere primero que nosotros sepamos que somos hijos y si somos hijos debemos también saber que tenemos acceso a una herencia, tenemos derechos en el testamento que nos permiten poseer cosas que son celestiales y que son los tesoros que hacemos en el cielo, y dice herederos de Dios, y Dios forma parte de aquello que estamos heredando. Él es parte de nuestra herencia, Él es nuestra más valiosa posesión, Él es la perla de gran precio, Él es el tesoro escondido en el campo, Él es por lo cual renunciamos a todo lo demás para tenerlo a Él, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y esto quiere decir lo que es de Cristo, todo lo que es de Cristo está también a mi disposición y yo puedo disfrutarlo, ser coheredero, ser como la esposa de Cristo que tiene lo mismo que es de Cristo. Y esto es precioso porque esto es un privilegio de la iglesia vencedora, porque aquí hay una condición y quiero que la notes. Si empero padecemos juntamente con Él, y juntamente con Él es el que a veces no nos gusta, pero es necesario que nosotros tengamos este claro entendimiento de que estas pelos de cabras están formando una cortina, se ha tejido un como tapete y están unidos formando una cortina a través de estos broches de bronce. Bendito sea el Señor. Y entonces dice, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece, y quiero que te des cuenta de la importancia de lo que el bronce representa, no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Y hermano, nuestra visión está en los cielos. Nosotros no estamos mirando las circunstancias ni mirando lo terreno, sino mirando después de eso. Es como Cristo no mirando la cruz, sino mirando el trono que seguía después de la cruz. Y nosotros mirando esos resultados gloriosos. Voy caminando con Cristo y paso por el sufrimiento y paso por lo que en este tiempo debo padecer por causa del Evangelio. Y entonces yo paso por allí dispuesto.
y recibo este ataque, recibo en este caso esos vientos que se quieren colar para entrar a la tienda cubierta, pero por eso tiene este doblez y por eso llega hasta abajo y por eso aún por la parte de atrás escurre y queda sobre la arena. Y todo esto, ¿por qué? Bueno, pues porque está cubriendo todas las rendijas, está impidiendo que no haya ningún acceso, que no haya nada que pueda el viento entrar, penetrar, y bueno, el viento tiene una tremenda fuerza, ¿verdad? Y es devastador cuando toca algo, y bueno, lo que nosotros vemos en los huracanes y sus consecuencias, pues realmente nos ilustran claramente la fuerza del viento. Pero la Biblia dice que la casa permaneció, que la casa no fue derribada, que no hubo por donde esta fuerza entrara y levantara lo de adentro y lo desordenara completamente, lo derribara. No existe esa posibilidad cuando nosotros entendemos que esta piel de pelos de cabra está hablándonos de la humanidad de Cristo y está hablando de una cubierta que viene sobre nosotros cuando nosotros estamos unidos a Cristo a través de estos broches, y entonces somos uno, estamos juntamente con Él y juntamente padecemos con Él y juntamente con Él seremos glorificados. Hay mucho que decir, hay muchos más textos en esta dirección, pero creo que queda muy claro el hecho de esta unidad que Dios nos está dando a través de juicio con nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. 1 Corintios 3. Bendito seas Jesucristo. Versículos 1 al 3 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y quiero que te des cuenta, la salvación no se pierde, pero tú puedes estar viviendo en una manera natural, carnal, no en la manera espiritual, sobrenatural que Dios nos está proponiendo, sino estoy viviendo en mi propio esfuerzo, estoy viviendo una religión, estoy viviendo en mi capacidad, estoy viviendo como cuando era la ley. Gloria a Dios. Pero la diferencia entre esa está la gracia sobre nosotros, y ahora nosotros dependemos de esa suficiencia que viene de Dios. Bendito sea el Señor. Y entonces está diciendo, hay cristianos que son carnales. ¿Quiénes son los cristianos carnales? Son niños en Cristo. Y quiero que te des cuenta, no está hablando de alguien a quien Dios desechó, sino alguien a quien Dios tiene que atender para que deje la niñez y vaya desarrollando hacia la madurez. Bendito sea el Señor. Os di a beber leche. Un niño necesita leche. Un cristiano carnal necesita rudimentos, necesita verdades muy básicas, muy elementales. Pero el propósito no es que se quede en la leche y que perdure con la leche y que toda su vida se la pase siendo amamantado, sino que le crezcan los dientes, tenga un sistema digestivo que pueda asimilar la verdad más fuerte, más profunda, que te reta, que te lleva a la madurez, que te confronta en tus valores, en tus principios, y que te lleva a vivir una vida verdadera, abundante, que es la vida espiritual, la vida de Cristo en nosotros. Y dice, Dios no los dio como casos perdidos, estos ya no tienen caso, son carnales, sino Dios les da leche espiritual. Y dice, no vianda, está hablando de la doctrina más profunda. Dice, porque no podías ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales. ¿Y cómo se ve la carnalidad? Dice, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y esto son divisiones en la iglesia. Divisiones, como si no estuvieran abrochados los corchetes de bronce. Y está habiendo ahí partes o broches no cerrados. Y entonces por ahí se cuela el diablo, por ahí se cuela el aire, por ahí vienen los vientos. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues se meten y producen este tipo de experiencias negativas que dice aquí celos. Y dice aquí contiendas.
Esto quiere decir pleitos, ¿verdad? Y disensiones, disentir, sentir diferente a otros. No sois carnales y andáis como hombres. Y está diciendo esto es que siendo cristiano tú sigues actuando como una persona de allá afuera, como una persona que no conoce a Dios. Andas como los hombres que no conocen a Dios. Y entonces dice, esto es algo que debe superarse, no es algo que deba permanecer. Y por eso hay que ir abrochando los 50 corchetes de cada cortina. Bendito sea el Señor, trayendo unidad verdadera a la iglesia en Cristo, a través del juicio, a través del examen, a través del análisis de uno mismo, a través de no andarse comparando con los demás, sino con Cristo. Bendito sea el Señor. Es un error que te compares con otros. Compárate con Cristo para que te des cuenta de qué cosa es lo que Dios está haciendo en tu vida, qué te hace falta, en qué Dios está trabajando en ti. En Hebreos capítulo 5, hablando de esta experiencia de niñez, de carnalidad, de ser niños en Cristo o ser carnales. Dice el versículo 12, Hebreos 5, versículo 12, dice, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, ya una persona que ha experimentado la verdad y la puede transmitir, enseñar y que el otro la pueda recibir y entender, eso es algo que viene de Dios. Y está diciendo, a causa del tiempo, esto debiera ser lo que ustedes debieran estar viviendo ahora. Dice, pero esto no está pasando. Dice, porque tenéis necesidad de ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Y hermano, esto es precioso en cuanto al entendimiento de esta verdad y muy triste en cuanto a que muchos cristianos están en esta niñez espiritual y cuando llega una palabra profunda no la asimilan, no la digieren, no la entienden, la rechazan. Y por eso el orden divino es mortal para la carne y la carne rechaza. Y por eso no es tan popular y por eso a muchos cristianos les gusta la fiesta y les gusta el gozo y les gusta la alegría, la alabanza, pero no se detienen a meditar la palabra de Dios y a profundizar en las verdades del Evangelio que los lleven a ser el reino de Dios, Evangelio del reino de Dios. Bendito sea el Señor. Así que esta es una explicación de por qué, hay lugares donde a la gente le gusta mucho ir. ¿Y por qué? Pues porque están toda la situación está hecha y lo que escuchan es algo que halaga sus oídos, que les mantiene en el estado en que están sin tener que ser retados y confrontados con la verdad y con la voluntad de Dios. Pero Dios tiene un propósito y es cernir a su pueblo para levantar a la iglesia que será su esposa. Y ya no tienes que conformarte con ser salvo. Lo que tú necesitas es tener aspiraciones para ver si alcanzas aquello para lo cual Cristo te alcanzó. Bendito sea el Señor, el premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Y entonces el texto nos está diciendo algo más. Y está diciendo, bueno, tú no puedes comer la doctrina más profunda, tú te tienes que conformar con los rudimentos, pero estos son buenos para que tú llegue el momento que puedas ir adelante a la perfección. Y dice, cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia porque es niño, mas la vianda firme es para los perfectos o para los maduros. La palabra ahí es teleios, la que está traducida como perfectos, y esto quiere decir a aquellos que han avanzado hacia la meta, que van adelante en el camino. Bendito sea el Señor, para que por la costumbre tengan los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y entonces va a dar una lista de cuál es la leche espiritual. Dice, por tanto, dejando la palabra del comienzo, de la doctrina de Cristo. Número 1, la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Número 2, arrepentimiento de obras muertas. Número 3, de la fe en Dios.
número 4 de la doctrina de bautismos, número 5 de la imposición de manos, y número 6 de la resurrección de muertos, y número 7 del juicio eterno. Y cuando nos está dando esto, la pregunta es, ¿cuántos cristianos y cuántas iglesias tienen completa claridad acerca de estas doctrinas rudimento, de estas doctrinas básicas? Es algo que aprenden en el seminario, es algo que es parte de la manera en que ellos tienen un buen comienzo, una leche no adulterada espiritual, para que crezcan en salud y puedan ir adelante a la perfección. Hermano, ¿qué puedes decirme, por ejemplo, a través de qué tiene que ver con el cristiano el arrepentimiento de obras muertas? Y bueno, tú dirías, eso tiene que ver con la gente que viene de afuera. No, hermano, eso tiene que ver con las obras que tú como cristiano haces en la carne. Esas son obras muertas. Y los cristianos tienen que dejar de vivir en la carne y tienen que aprender a andar en el Espíritu. Y entonces tienen que ejercitar sus sentidos espirituales sobre los sentidos mentales. Bendito sea el Señor para someterlos y para guiarlos en el camino de Dios. ¿Y qué me puedes decir acerca de la doctrina de bautismos, por ejemplo? Algunos piensan que hay un bautismo y que es el bautismo en agua, otros llegan a pensar, y está en la Escritura, que también hay un bautismo en el Espíritu Santo, pero somos espíritu, alma y cuerpo, y hay un bautismo para nuestro cuerpo. Y entonces, ¿cuál es el bautismo para nuestro cuerpo? El bautismo en agua. ¿Y cuál es el bautismo para nuestra alma? El bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el bautismo para nuestro espíritu? Es ser bautizados en Cristo. Esto quiere decir el nuevo nacimiento, quiere decir el momento en que tú eres sumergido en Cristo y sales revestido de Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces es muy importante que entendamos cuál es el elemento bautismal, qué es la parte de ti que está siendo bautizada y con qué propósito está siendo bautizada. Y bueno, no voy a hablar ahorita de todo lo que representa la doctrina de bautismos, pero es algo que todos los cristianos debieran saber. Y todos los cristianos deberían de estar bautizados en agua y de estar bautizados en Espíritu Santo, porque primero fueron bautizados en Cristo. Esto es lo que les da acceso. El que viene del mundo no puede recibir el Espíritu Santo, pero nosotros que ya tenemos a Cristo podemos recibir el Espíritu Santo. Y bueno, estoy hablando de una doctrina así a grandes rasgos. ¿Qué sabes de imposición de manos? ¿Sabes? En muchas iglesias ordenan a los ministros para que sirvan dentro de las iglesias a través de unción con aceite. Y es como un acto general, lo consagran de esa manera. Pero esto es lo que la Biblia enseña. Hermanos, no es lo que la Biblia enseña. En el Nuevo Testamento no se usa el aceite más que para ungir enfermos. Y esto es una figura del Espíritu Santo, no la unción sana al enfermo, la oración de fe sana al enfermo. Gloria al Señor. Pero es el único uso que tiene el aceite en el Nuevo Testamento. Que es la manera, o cuál es la manera en que son ordenados los ministros para el gobierno de una iglesia local, es a través de imposición de manos. Vamos a mirarlo un poquito más adelante, pero imposición de manos es una doctrina. Tiene que ver con tu vida familiar como padre sobre tus hijos, tiene que ver en tu relación con el cuerpo de Cristo para ministrar sanidad o bautismo de Espíritu Santo, etc. Hay una cantidad de usos legítimos establecidos por la Escritura a través de la imposición de manos. Y lo que te estoy diciendo es para animarte, para que te des cuenta que hay mucho en la leche espiritual que la iglesia todavía no conoce o que tiene muchas lagunas en el conocimiento y hay cosas que no están claras, que no están definidas y establecidas en su vida. Pero Dios quiere que nosotros vayamos adelante a la perfección, que este fundamento se establezca bien de una vez y que una vez que tengamos esta leche espiritual, nosotros podamos digerir la vianda firme, el manjar sólido, y entonces nosotros vayamos adelante a la perfección, y esto haremos a la verdad si Dios lo permitiere. Alabado sea Dios, bendito sea el Señor, bendito sea Jesucristo. Y bueno, vamos a mirar cómo esta unidad que se da entre todas las cortinas, y hablando
de las 5 cortinas y luego de las otras 6 cortinas, pero estamos hablando que en extensión de superficie son 10 cortinas, porque una está doblada. Entonces nosotros estamos mirando allí una figura muy preciosa del ministerio. Y estamos mirando que una cubierta en la iglesia local es el gobierno de la iglesia local. Ahí en Primera de Timoteo capítulo 3, Primera de Timoteo 3, nosotros encontramos los requisitos que Dios le da a los ancianos. Primera de Timoteo capítulo 3, y voy a leer versículos 1 al 7, después podemos leer los siguientes versículos, y dice: palabra fiel, si alguno apetece obispado, y quiero que te des cuenta que aquí hay un deseo o una voluntad que uno ejerce para entrar en esta parte del ministerio, que es ser parte del gobierno de una iglesia local. Y dice, si alguno lo apetece, si alguno lo anhela, lo desea, fíjate cómo dice buena obra desea, no dice buen puesto desea, buena posición desea, está diciendo buena obra desea. Está hablando de servicio, no está hablando de que yo voy a estar por sobre la gente, enseñoreándome de ellos, sino más bien estoy sirviéndolos. La manera de protegerlos es servirlos. Y si alguno desea buena obra, desea el obispado, está deseando servir. Conviene pues que el obispo, el anciano, sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno a la avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, para que inflándose no caiga en juicio del diablo. También conviene que tenga buen testimonio de los extraños, porque no caiga en afrenta y en lazo del diablo. Y hasta allí nosotros tenemos los requisitos que nos están hablando de un cristiano maduro, que nos están hablando de un cristiano que ha sido probado y ha sido aprobado. Y entonces, si tú deseas ser anciano en la iglesia, necesitas tomar en cuenta estos principios para saber si calificas, porque esto va a ser la manera en que se va a evaluar tu vida para poderte establecer como un anciano dentro de una iglesia local. Bendito sea el Señor. Los siguientes versículos nos hablan del diaconado, y esto, bueno, tiene que ver con la parte material del funcionamiento de la iglesia. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, no bilingües, no dados a mucho vino, no amadores de torpes ganancias, que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia. A estos también sean antes probados y así ministraren si fuesen sin crimen. Las mujeres asimismo honestas, y aquí está hablando de que entre el diaconado las mujeres tienen parte en el ministerio, y dice honestas, no detractoras, templadas, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una mujer, que gobiernen bien a sus hijos y a sus casas. Y nota, estos requisitos, tú podrías decir, son muy estrictos, están muy rigurosos, pero la madurez es esto lo que debe de tener, es su manera en que se ve la madurez. Y entonces no está hablando de cosas imposibles, está hablando de la gracia de Dios obrando en personas rendidas a Él. Gloria al Señor. Y estas son las personas que van a ser dechado de la grey, modelo a seguir, algo que va a dar inspiración al pueblo de Dios. Si se ponen personas que no tienen estos estándares en su vida para vivir delante de Dios, entonces la iglesia va a bajar su nivel y se va a volver una iglesia, no sé, muy mediocre, con estándares muy bajos y precisamente con unos ejemplos muy pobres, porque si estos bien ministraren, ganan para sí buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Bueno, en especial, el gobierno espiritual está formado por ancianos. Y este cuerpo de ancianos, que son personas que trabajan con el pastor,
que colaboran con el pastor para el cuidado del rebaño. Hermanos, tienen que tener estas características primeras que mencionamos hasta el versículo 7. Y está hablando entonces de situaciones de madurez. Está hablando de situaciones en las cuales cada cristiano está mostrando a Cristo en su vida. Estamos viendo un retrato de Cristo en la vida de cada persona. Estamos mirando cómo aparece la vida de Cristo a través de un cristiano que madura y que entonces puede adquirir responsabilidad para poder colaborar en el cuidado del rebaño junto con el pastor. Bendito sea el Señor. Bueno, ¿quiénes forman parte de este equipo de gobierno de la iglesia? Bueno, personas que reúnen los requisitos, que tienen la madurez, pero también está hablando de personas que tienen un llamado al ministerio quíntuple y que en su iglesia local forman parte del gobierno local, siendo ancianos de la iglesia. Bendito sea el Señor. Así que esto es interesante. Si nosotros vemos cómo es que estas personas funcionan, pues vemos en Hebreos capítulo 13. Y voy a leer versículo 17 y luego voy a volver al versículo 7. Hebreos 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores, y noten que está en plural, y aquí no está hablando del pastor, está hablando del equipo de gobierno de la iglesia local formada por el pastor y por los ancianos. Estos son los pastores. Bendito sea el Señor. Dice: y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es útil. Este texto lo he explicado tratando de entender lo que dice en el original, y está hablando de que nuestra sujeción a nuestras autoridades en la iglesia local va a traer a nuestra vida seguridad, porque ellos velan por nuestras almas, son una cubierta que nos protege de los vientos, de los ataques del diablo. Son una cubierta hermética, unida por 50 corchetes, en una manera que hacen una sola cortina. Bendito sea el Señor. Y está diciendo, ellos van a dar cuenta, ellos van a reportarse con el príncipe de los pastores, con el Señor Jesucristo, y van a dar cuenta de cada uno de los que Dios les dio a cuidar. Tienen esta responsabilidad de velar, de ser una cubierta, una protección, en la medida en que la iglesia reconoce y se somete a sus autoridades locales. Bendito sea el Señor. Y entonces dice que ellos pueden hacerlo con alegría, y esto es como Pablo dando gracias a Dios sin cesar por los hermanos de la iglesia, pero por otra iglesia haciendo oraciones y estando de parto hasta que Cristo vuelva a ser formado en ellos. Y esto está hablando de una iglesia carnal, legalista, y de una iglesia espiritual. Y entonces el versículo 7 nos dice: acordaos de vuestros pastores, y es otra vez la misma palabra, episcopo, el anciano, el que tiene autoridad en la iglesia local. Y entonces está diciendo que os hablaron la palabra de verdad, la fe de los cuales imitad. Imita la fe de tu pastor, imita la fe de tus ancianos. Eso es lo que ellos son modelo para que tú puedas llevar a la práctica la vida cristiana. Y entonces está diciendo, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta, lo cual quiere decir, no te vuelvas una réplica de ellos, incluyendo sus errores y sus peculiaridades, sino que copies de ello lo bueno, lo que en ello te está mostrando a Cristo. Y entonces donde ellos han tenido éxito, eso es lo que es para ti un modelo, y es en lo que tú tienes que poner atención para poder progresar en tu vida espiritual. Bendito sea el Señor. Santiago capítulo 5, el versículo 14 y 15. Dice la Escritura: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Y bueno, aquí hay una situación que pasa frecuentemente, y es que alguien de la iglesia se enferma. Gloria a Dios. Y está diciendo, ¿hay alguno en la iglesia que esté enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Ese es el privilegio de saber que no están solos y que
no están esperando, a ver, Dios, revélale al pastor que yo estoy enfermo, y algunos hacen este tipo de ejercicios para generar sentimientos o resentimientos en su corazón. El pastor ni siquiera preguntó por mí, no estuve en la iglesia y él no se dio cuenta que yo no estuve y me abandonó. No, hermano, no seas infantil, no seas niño en Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Tienes unos ancianos y la manera en que tú vas a disfrutar esta bendición es que tú acudas a ellos, los llames para que vengan a orar por ti. No estás esperando que Dios se los revele a ellos, sino tú agarras el teléfono, tú agarras a un mensajero, le dices a un hermano, como las hermanas de Lázaro lo hicieron, enviando un mensajero a Jesús. Hermano, Jesús podía haber ido y podía haber viniera el mensajero, pero vino el mensajero y tú necesitas llamar a los ancianos de la iglesia. Eso es tu prerrogativa, tu bendición, tu privilegio. Ve a tus autoridades, porque ellas velan por ti. Y entonces, ¿qué van a hacer? Te van a ungir con aceite. Gloria al Señor. Y entonces, cuando tú estás recibiendo esta bendición, entonces dice, la oración de fe salvará al enfermo, no la unción con aceite. Eso es solamente una figura importante de la obra del Espíritu Santo. Pero tu fe está puesta en lo que Dios te ha entregado, y entonces tú crees sus promesas y entonces tú recibes la sanidad. Y dice, el Señor lo levantará. Alabado sea el Señor. Y si estuviera en pecados, le serán perdonados. Si estás enfermo por causa de un juicio de Dios, bueno, Dios a través de la cobertura que te está dando por medio de la autoridad del gobierno local, espiritual, de los ancianos, el pastor y los ancianos, entonces tú vas a recibir este beneficio y aún vas a ser restaurado en tu alma acerca de las cosas que te llevaron a esa condición de enfermedad. Gloria al Señor. Mucha gente está enferma, dice, por eso hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y algunos duermen. ¿Por qué? Porque no están ejerciendo de tener una protección a través de los ancianos de la iglesia, del gobierno espiritual de la iglesia local. Vemos en Hechos 11:29. Gloria a Dios. Bendito sea Jesucristo. Y dice la Escritura, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar subsidio a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual asimismo hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Y mira, la iglesia de Jerusalén estaba padeciendo por causa de la persecución y bueno, los hermanos estaban carentes de lo necesario. Pero ¿qué es lo que Dios hizo? Dios usó al cuerpo y otras iglesias que conocieron esta necesidad y bueno, recabaron fondos, recogieron ofrendas y cuando llegaron Bernabé y Saulo, que estos eran apóstoles, entonces les entregan este subsidio, les entregan esta cantidad de dinero para que lo lleven ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Para entregarlo a quiénes? A los ancianos. ¿Por qué? Porque ellos velan por la iglesia y entonces ese beneficio recibido va a ser distribuido en una manera sabia y entonces la iglesia va a recibir esta provisión de Dios que ha sido traída a la iglesia a través del uso de otras personas, de otras iglesias que han enviado este subsidio. Bendito sea el Señor. Quiero que veas Hechos 20. Versículo 28. Gloria a Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Y quiero que notes aquí cómo la palabra de Dios está hablando de los obispos o de los ancianos, del gobierno de la iglesia local, y está diciendo que
ellos deben mirar por el rebaño. Esa es su función. Por eso son protección, por eso está cubierta, que nos habla de humildad y de juicio, y que toca la arena, y que está mostrando esta posición de hermeticidad que protege toda la tienda, la iglesia local. Y entonces está diciendo que debemos tener, los ancianos deben tener cuidado del rebaño, en donde el Espíritu Santo te puso, donde fuiste ordenado, donde hubo imposición de manos para que tú pudieras estar con una autoridad delegada para proteger a la iglesia y recibir de Dios y entregarle a la iglesia lo que viene de Dios. Y dice apacentarla. ¿Por qué? Porque es la iglesia del Señor, no es tu iglesia. No es algo de lo cual tú dispones, es algo en donde Dios te va a pedir cuentas y a ti te ha puesto allí para que tú le sirvas. Y dice que Él la ganó con su sangre. La iglesia es producto del sacrificio de Cristo, de su sangre. Y los ancianos deben de estar conscientes que ellos están sirviendo al Señor y entonces están bendiciendo al rebaño, entregándole lo que el Señor les está dando para que el rebaño sea bendecido, edificado, apacentado. Bendito sea el Señor. En el capítulo 14, Hechos 14, versículo 21, noten ustedes algo también importante que acabo de mencionar, pero ahora lo respaldamos. Dice, y como hubieron anunciado el evangelio en aquella ciudad y enseñaron a muchos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Gloria al Señor. Y habiéndoles constituido ancianos en cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en el cual habían creído. Gloria al Señor. Y entonces el texto está diciendo que los apóstoles están estableciendo ancianos en la iglesia local. Y esto quiere decir, están delegando la autoridad mediante la imposición de manos para que estas personas puedan ejercer esta autoridad delegada hacia el rebaño para protegerle y para guiarle, para hacer esta cubierta que lo proteja de toda acechanza del diablo, de toda obra del diablo. Bendito sea el Señor. Y dice que lo hicieron con oraciones y con ayunos, y los encomendaron al Señor en el cual habían creído. Bendito sea el Señor. Entonces vemos la ordenación de los ancianos. Allí en Hechos capítulo 6, simplemente quiero leer el versículo 6 y 7, y está hablando de la ordenación de los diáconos. Pero noten ustedes, aquí nos da este detalle. Dice, a estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales orando les pusieron las manos encima. Y así crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho. En Jerusalén también una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Y estamos mirando pues como una iglesia crece y debe de crecer el gobierno de la iglesia. El pastor, podremos decir, tiene una cierta capacidad, y nosotros vemos la iglesia llega a la capacidad del pastor y se estanca. ¿Por qué? Porque el pastor no tiene capacidad para atender más gente. Pero ¿qué es la solución de Dios? Ancianos. ¿Y cómo entonces crece la iglesia? Creciendo el ministerio para que, ya rebasó la capacidad del pastor, pero hay gente que está formando equipo con él, que son personas maduras, probadas y aprobadas, y que ahora ellas pueden servir apacentando a la iglesia también. Y esto quiere decir, se multiplica el ministerio y la iglesia crece, pero crece saludable, crece protegida, crece sin quedar expuesta a la intemperie, sin que el viento y las obras del diablo vengan y lastimen a la iglesia. Bendito sea el Señor. Entonces creo que ha sido importante, es importante tener este entendimiento de esta tercera cubierta. Filipenses capítulo 1, versículo 1 y 2.
Gloria a Dios. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracias sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando está hablando de los obispos, por supuesto, el obispo principal o el que es en singular parte del ministerio quíntuple, el pastor, está encabezando al grupo de obispos. Y entonces el gobierno de una iglesia local está por su gobierno espiritual y su gobierno material. Su gobierno espiritual a través del pastor y los ancianos, que son los obispos, y a través de los diáconos en el aspecto material para el funcionamiento práctico de todas las cosas de la iglesia y que entonces funcione lo material y entonces pueda también funcionar lo espiritual. Y entonces Dios está enviando para el gobierno de la iglesia local, gracia sea con vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea Dios. Ahora ve en el capítulo 4, versículo 3. Y esto es interesante porque algunos usan estos textos para decir, es el grupo de ancianos, pero no hay pastor. No hay nadie que los encabece, no hay nadie que sea el líder o que sea el responsable de la iglesia. Y bueno, ahí en el capítulo 4, versículo 3 dice, asimismo te ruego también a ti, hermano, compañero, ayuda a los que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás mis colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Gloria al Señor. Y esta es una recomendación al pastor. Ya no está hablando al grupo de ancianos. Ahora se está dirigiendo a alguien en particular. Y esta epístola es una epístola que fue escrita a los ancianos y a los diáconos para que ellos puedan llevar a cabo bien sus funciones. Así que es una epístola muy importante, amados hermanos. Pero noten ustedes, aquí está haciendo una referencia en particular al pastor y le está dando una recomendación como responsable de la iglesia y le está rogando a él como compañero suyo en el ministerio quíntuple y le está diciendo, ayuda a los que trabajaron en el Señor juntamente conmigo, ayuda a Clemente y a los demás que ustedes han visto que están haciendo equipo conmigo y que están sirviendo a las demás iglesias y a ustedes también. Entonces, cuando estén con ustedes, ten cuidado de ellos, ayúdales. Y bueno, todas las atenciones de hospedaje y de alimentación, que ellos estén allí con libertad para servirte. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y entonces, bueno, dejamos este texto para que se den cuenta que sí hay una autoridad local, que también lo podemos ver en otros textos. Bendito sea el Señor. Pero vamos a Éxodo 18, ya voy a terminar. Y estoy solo mirando una de las cubiertas. Gloria al Señor. Éxodo 18. Versículo 14. Dice la escritura ahí. Dice, y viendo el cegro de Moisés, todo lo que hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? ¿Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Quiero que notes esto, no vienen a buscar la opinión del pastor, vienen a buscar cuál es la voluntad de Dios. El pastor es el canal, el pastor debe de tener todas estas características, esta madurez, incluso el pastor debe tener el llamado al ministerio para que entonces pueda ser el canal que Dios use para protección del rebaño. Y entonces dice, cuando tienen negocios vienen a mí y yo les juzgo entre uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Es alguien que conoce profundamente la doctrina y que entonces puede aplicar la palabra de Dios con sabiduría para la edificación y para la bendición de la gente que está necesitando el consejo y que está necesitando ayuda. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no haces bien,
desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el negocio es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios será contigo. Gloria al Señor. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tus negocios a Dios. Y enseña a estos las ordenanzas y las leyes, prepara a los ancianos, enséñales la doctrina, enséñales la verdad, dale los principios que ellos puedan utilizar para bendición de los demás y muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer. Es todo un entrenamiento de los ancianos. Además, inquiere tú entre el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y constituirás a estos sobre ellos caporales sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y está hablando de diferentes niveles de madurez, y está hablando de la capacidad de llevar esa carga o esa responsabilidad, y algunos para atender solo a 10 personas, otros para atender a 50, y así ir creciendo en la manera en que su capacidad, su madurez crece. Dice, los cuales juzgarán al pueblo en todo tiempo, y será que todo negocio grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo negocio pequeño. Alivia así la carga de sobre ti, y llevarla han ellos contigo. Y si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás persistir, y todo este pueblo se irá también en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Y escogió Moisés varones de virtud de todo Israel, y púsolos por cabeza sobre el pueblo, caporales sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El negocio arduo lo traían a Moisés, y ellos juzgaban los negocios pequeños. Y despidió Moisés a su suegro, y fuese a su tierra. Gloria al Señor. Y bueno, en Deuteronomio capítulo 1, versículo 15, y es una ilustración magnífica de cómo es que las cosas deben funcionar en el desarrollo del ministerio de la iglesia local, del gobierno de la iglesia local. Y dice el versículo 15, dice, y tomé de los principales de vuestras tribus varones sabios y expertos, y púselos por jefes sobre vosotros, jefes de millares, jefes de cientos, y jefes de 50, y cabos de 10, y gobernadores en vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo, oíd entre vuestros hermanos, y juzgad juntamente entre el hombre y su hermano, y el que le es extranjero. Y bueno, les va a dar una serie de consejos hasta el versículo 17. Y dice, no tengáis respeto de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la casa que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. Gloria a Dios. Y entonces de esta manera empezó a tener atención la gente, más oportuna, y bueno, Dios alivió la carga de Moisés. Esta carga no lo aplastó a él, el pueblo no languideció esperando su turno, sino que fueron atendidos en manera oportuna, porque esta es la manera en que Dios había provisto. Ahora quiero que vayas a Números capítulo 11. Números 11. Gloria a Dios. Aleluya. Y voy a leer versículo 16. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, júntame a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a las puertas del tabernáculo del testimonio, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Bueno, él ya lo había hecho. Él ya había escogido a estos ancianos. Ellos ya estaban en funciones. Pero la Biblia dice, primero tienen que ser probados, así que ellos habían pasado este tiempo en que estaban funcionando como ancianos sin haber sido establecidos como ancianos. Pero ahora viene el establecimiento. Y él dice, llámate a estos 70, a los que tú sabes que son ancianos.
a los que han funcionado fielmente en el trabajo, han llevado la carga contigo. ¿Y qué voy a hacer yo? Yo voy a tomar del espíritu que está en ti y lo voy a poner sobre ellos. Está hablando de unidad, de una unción que da unidad. Hermano, quiere decir que iban a caminar como un solo hombre, que iban a ser un equipo sólido, que iban a estar unidos por estos 50 corchetes entre cortina y cortina, que les iba a dar una perfecta unidad. Bendito sea el Señor. Y bueno, entonces dice, estamos en Números 11, y dice, entonces el versículo 18, en Pedro dirás al pueblo, santificaos para mañana y comeréis carne, pues que habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diere a comer carne? Cierto, mejor nos iba en Egipto, Jehová pues os dará carne y comeréis. Bueno, ya hay una situación, un cambio ahí importante, pero quisiera leer allí en el versículo 24 y 25, dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y juntó a los 70 varones de los ancianos del pueblo, e hízolos entrar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube, y hablóle, y tomó del espíritu que estaba en él, y púsolo en los 70 varones ancianos, y fue que, como posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Bendito sea el Señor. Y bueno, hay algunos detalles más ahí acerca de 2 personas de los 70 que no estaban ahí y que profetizaron en el campo. Pero Dios puso del espíritu que había en Moisés en ellos. Esto nos está hablando de una completa unidad en el espíritu, de una situación, de una unidad que no es alianza humana, que no es por conveniencia, no es por acuerdo, sino es por el espíritu. De tal manera que entonces vino protección y el pueblo de Dios pudo ser atendido adecuadamente. Ya estaba Moisés y había 70 varones que fueron primero escogidos y probados, y después, llegado el tiempo de haber sido probados, ellos fueron establecidos y Dios les dio del mismo espíritu de Moisés para que tuvieran esta autoridad delegada y ellos pudieran colaborar con Moisés en el cuidado del pueblo. Así que Moisés era el pastor, pero había 70 ancianos haciendo equipo con él y ayudándole en la carga del consejo y de la atención del pueblo. Bendito sea el Señor. Espero que te dudas acerca de las cosas que son prácticas y que tienen que funcionar para que la iglesia crezca en una manera ordenada, para que el orden divino prevalezca y para que la iglesia tenga esta tercera protección que la guarde de los vientos, de los embates del enemigo. Bendito sea el Señor. Nos falta mirar la cubierta interior, la más preciosa, la que veía el sacerdote cuando entraba en el santuario. Todo el techo estaba lleno de esta cubierta. Y vamos a tratar de entender también lo que esto representa. Bendito sea el Señor. Bendito sea Jesucristo. Entonces, bueno, pues damos gracias a Dios porque está aquí Norberto y Noemí, también porque está Hugo. Hoy Conchita Carlita no llegó. Oremos por ella porque Dios les bendiga. Hay una prueba que ellos están teniendo, Hugo y Carlita, y creemos que Dios los va a sacar en victoria. Bendito sea el Señor. Hola, mis amados hermanos. El Salmo 67:1 dice: Jehová tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Selah. Y yo estoy aquí, hermanos, por la misericordia de Dios. Y hay un corito que dice que su misericordia es mejor que la vida. Y cada día estrenamos misericordias. Así que vamos a entonar este corito. Es muy sencillito, es antiguito, pero bonito.
Y dice, tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá. Y en tu nombre mis manos alzaré. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá. Y en tu nombre mis manos alzaré. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá. Y en tu nombre mis manos alzaré. Una vez más completo. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá. Y en tu nombre mis manos alzaré. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá. Y en tu nombre mis manos alzaré. Gloria a Dios. Cántenlo, alaben al Señor y que el Señor me los bendiga abundantemente, mis hermanos. Les amamos. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Amén. Hasta dentro de 8 días. Sí, Gloria a amén. Dios.